Leyes, decretos, discusiones, crónicas legislativas. 27 de julio de 1957. Sucesos inesperados acontecen en el país. El Congreso se ha reunido de emergencia en horas de la noche ante la sorpresiva noticia del asesinato del presidente de la República, Carlos Castillo Armas. Las primeras versiones indicaban que habría sido asesinado por un soldado llamado Romeo Vázquez Sánchez. 4 meses antes, el Congreso había elegido al licenciado Luis Arturo González López y al coronel Guillermo Flores Avendaño como primer y segundo designados a la presidencia. Fue el licenciado González López quien asumió la jefatura del Estado, pero fue necesario que el Congreso declarara estado de sitio en todo el territorio nacional, restringiendo las garantías constitucionales durante 30 días, dando inicio a un caos político que culminó con la transición presidencial entre el coronel Flores Avendaño y el general Idígoras Fuentes, el 3 de marzo de 1958. 18 de julio de 1949. Guatemala vuelve a vivir un levantamiento militar en tiempos de conquistas democráticas. Facciones rebeldes arremeten contra las fuerzas del gobierno de la época a raíz de un acontecimiento que marcará al país para siempre. La muerte del mayor del ejército, Francisco Javier Arana, uno de los artífices del movimiento militar del 20 de octubre, exmiembro de la Junta de Gobierno de la Revolución y a la sazón, jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. El mayor Arana había caído abatido en el Puente La Gloria, en el municipio de Amatitlán, en horas de la mañana de aquel día. Los rebeldes tomaron las armas, levantando la acusación de asesinato por parte del presidente Juan José Arévalo. 24 de marzo de 1922. La Revolución Liberal representa uno de los momentos culminantes de la vida de Guatemala, ya que cambió en gran medida las estructuras del país. Aquello fue posible gracias a la determinación de las figuras ya conocidas de García Granados y Rufino Barrios, quienes encabezaron el movimiento que derrumbó el régimen de Vicente Serna, entrando triunfantes a la capital el 30 de junio de 1871. A partir de allí, la población conmemoraba aquella fecha cada año. Por ello, la Asamblea Legislativa, al reanudar la continuidad de sus sesiones en los gobiernos posteriores, considerando que la efeméride, según ellos, fue el punto inicial de una era fecunda, consecuencia de la implantación y desarrollo de los principios democráticos, y en vista que la mayoría de la población, de manera espontánea, recordaba con júbilo lo que llamaban la epopeya política de Guatemala, emitió el decreto 1170. 8 de mayo de 1934. La Asamblea Nacional Legislativa está reunida para emitir uno de los decretos probablemente más impactantes de la época ubiquista. Previamente, el gobierno de Justo Rufino Barrios había decretado el Reglamento de Jornaleros, uno de los principales motores económicos de aquel régimen. En 1929, la Secretaría de Gobernación envió a la Asamblea un proyecto de decreto que buscaría mayor oportunidad laboral para la población. Sin embargo, dicho proyecto quedó pospuesto por la crisis internacional de aquel año. 5 años después, con Jorge Ubico en el poder, se retoma el proyecto en la Asamblea Legislativa y se continúa el trámite en el Pleno de aquel entonces, en 3 lecturas y con poca discusión, salvo para hacer algunas enmiendas por sustitución en la redacción de algunos artículos y con el apoyo de la prensa de la época, se emite el decreto 1996, Ley de Vagancia. 5 de junio de 1993. Guatemala ha vivido 2 semanas de rompimiento constitucional a partir del 25 de mayo anterior. He acordado al mismo tiempo restringir las garantías. El presidente de la República ha dispuesto disolver el Congreso y cambiar a los magistrados de las Cortes Suprema y de Constitucionalidad, así como a los procuradores de la Nación. Al mismo tiempo, ha impuesto censura a la prensa nacional, lo que ha desatado un caos político en el país. La capital se sumió en protestas de la ciudadanía hacia el gobierno. Se exigían depuración de diputados y reformas a la constitución política. Las fuerzas militares se encontraban en un impasse ante la tentación de tomar de nuevo el poder luego de haber realizado una costosa transición hacia la democracia casi una década antes, o apoyar el rompimiento constitucional y disolver las instituciones. 10 de marzo de 2005. Una decisión de trascendencia nacional está por aprobarse en el Pleno del Congreso de la República.
Desde enero de 2003, el gobierno guatemalteco ha venido negociando con su principal aliado comercial, Estados Unidos, así como con el resto de países de la región sobre un tratado que posibilite el libre comercio de mercancías entre ambos países. En 2004 se firmó el acuerdo por parte de los gobiernos y se envió a los poderes legislativos de cada país para su ratificación. En esa coyuntura, sectores organizados se opusieron a dicha aprobación. Mientras el Pleno celebraba sesión, en las calles se manifestaba. El debate parlamentario fue agotador. Se proponía una consulta popular apoyada por la Iglesia, la universidad y las organizaciones de derechos humanos. Otros proponían aprobación de urgencia nacional, basados en el precepto de representatividad. El pulso se daba entre los que hablaban de desarrollo económico para el país y generación de empleo, y entre los que opinaban que las condiciones estatales no estaban dadas para concretar un tratado de esa naturaleza, temiendo que el mismo generaría migración y privatización. Leyes, decretos, discusiones, crónicas legislativas.